Estoy muy contenta con haberla conocido en persona, Luciana Bertoia, porque bueno, la seguimos muchísimo. Ella es periodista de Página 12, bueno, de otros medios también. Y estoy contenta con cómo está quedando. Divino. ¿No? Los colores, ahí cómo Franchu estamos nos recibiendo. ayudó a recortar, quedó todo bellísimo. Camino a este 24M. Que tiene todo que ver con este tema que estamos tratando. Hermoso, 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 siempre con las abuelas y las madres. Bueno, decíamos, fue muy importante la mirada y el aporte de Luciana, porque la verdad hizo como un recorrido, lo habías mencionado vos, en los hechos ocurridos estos últimos tiempos a instancias del gobierno de Javier Milei, que están cercenando el camino hacia la verdad y la justicia. Si bien durante los últimos años la búsqueda de la verdad fue motorizada por los organismos de derechos humanos y por las víctimas, también era acompañada por el Estado, ¿no? A instancias de la creación de distintas áreas o distintos organismos. Luciana fue relatando uno a uno durante estos últimos 12 meses, luego del 24 de marzo del año pasado, o sea, incluso hasta es como una forma de provocación, ¿no? Las decisiones del gobierno. Como los 8M, los 24M también. Vamos a ver con qué nos encontramos este 24M, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, uno de los primeros desmantelamientos fue el de los equipos de relevamiento y análisis documental que funcionaban desde ya el año 2010 dentro del Ministerio de Defensa y que tenían como función analizar todos los documentos burocráticos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y también por un decreto presidencial se desarmó la Unidad Especial de Investigación, que era la que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que fue creada en el año 2004 y que tenía la facultad de acceder a los archivos y datos que tenía en sus manos en el Poder Ejecutivo. Vos fijate la cantidad de años que hace que existían estos organismos, ¿no? Sí, y la verdad que fue tremendo cómo Luciana fue como tirando uno a uno, algunos, ¿no? A modo de ejemplo, algunas acciones concretas que obviamente demuestran una decisión clara de que no se pueda acceder a esta documentación, a estos archivos, que por supuesto son, como bien dijo ella, ¿no? Una fuente inagotable de información que permite identificar perpetradores, que permite reconstruir zonas represivas, que dan datos que nos acercan a la verdad, recuperar niños, ¿no? Entonces, mira, respecto de eso, ¿no? Recordó también que son esas cosas que por ahí en los medios no aparecen demasiado o lo dicen periodistas como ella, nada más, que el año pasado el Ministerio de Defensa hizo como una gestión muy fuerte porque lo que querían era que no se pudiera acceder a los legajos médicos. Y entonces dice, ¿por qué? Un poco con este ejercicio de la memoria de que dice Rufino. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa por la que no querían que se pudiera acceder a los legajos médicos? Precisamente porque era una manera muy importante de encontrar información sobre los bebés desaparecidos, ¿no? Sobre los nietos que todavía estamos buscando. A esto, por supuesto, sumó que Milei sigue golpeando lo que es la Secretaría de Derechos Humanos en todas sus áreas. Se desmanteló, dice ella, el programa Orden y Justicia, que aportó muchísimo. Y una de los últimos aportes de este programa fue que identificó un centro clandestino gracias a que detectaron un archivo desclasificado de la CIA que tenía una dirección, y ahí se identificó la sede Bacacay, que bueno, salió en todos los medios, la sede Bacacay, que era una sede, una casa que usó Bacacay por la calle en la que estaba, ¿no? Que usó la CIDE en los primeros meses del año 76, donde por supuesto hubo detenidos, ¿no? Bueno, de esa área, dice, echaron los abogados que intervenían en las causas. La causa Campo de Mayo, por ejemplo, que es una de las causas más grandes, se quedó directamente sin abogados. De la Secretaría de Derechos Humanos tampoco, ya no hay peritos, no hay médicos, no hay psicólogos que puedan intervenir y que puedan dar su opinión. Ella lo que dice, el análisis que hace, es que es un error pensar que estas políticas tienen que ver con la famosa motosierra. Con esto está de más, achiquemos gastos, fuera. No. Que en el gobierno nacional anidan sectores que quieren ponerle coto, que quieren ponerle fin al proceso de verdad y justicia. Y que muchos son conocidos, ¿no? Con nombre y apellido, lo sabemos. Ayer en medio, ¿no? Salió Villarruel en medio de este miércoles a llevarle comida a los gendarmes, ¿no? Muchos son conocidos y lo dicen a viva voz, y otros validan estas escenas como, bueno, lo que vimos en la visita de diputados a condenados en el penal de Ezeiza. Pero lo cierto es que en estas acciones lo que se deja ver
es que se pueden conocer sus nombres, sus apellidos, que ahí hay abogados, que hay diputados, que hay curas, que hay un ex integrante de una Cámara de Casación Penal, o sea, que los podemos identificar. Y respecto de todo esto, lo que dice es, ¿qué pasa? Lo que decimos todos, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay ninguna acción respecto de la Corte Suprema, que la Corte Suprema no se pronuncia en nada de esto, ¿no? Cuando es la garante de todos estos juicios y de que se conozca la verdad de todo lo que ocurrió. Bueno, también habló de peligros concretos, como en enero, dice, nos enteramos que en la Armada querían mudar el archivo. Tenemos un archivo histórico, lo queremos mudar porque es muy grande, de hecho es uno de los más grandes, tiene 8 kilómetros lineales de documentos. Claro, pero lo querían mudar y de paso en el camino en el camino capaz que se perdía nos pierde algo, ¿no? Claro. Eso fue frenado por una presentación judicial y hubo un fiscal y un juez que actuaron, ¿no? Por eso ella dice la intervención judicial es fundamental. También se refirió a áreas en donde directamente no tenemos información de qué es lo que está pasando. Claro. No sabemos qué es lo que está pasando en Cancillería, con todo o sea, la gente ahí que se encarga de estas cuestiones. No tenemos ni idea, por supuesto, de lo que pasa en Secretaría de Inteligencia del Estado. Sí sabemos que hay muchísima partida de dinero para ahí, pero no creemos que sea para colaborar con la verdad y con la justicia. Bueno, el panorama, la verdad, que planteó Lucía, por supuesto, es lo más adverso para todo lo que tiene que ver con la preservación de la memoria y con el proceso de que los juicios continúen. Y pudimos charlar con ella y bueno, yo le pregunté como política, porque ella es politóloga, política no, es politóloga, es especialista sobre justicia y derechos humanos. Bueno, que en el marco de esta época, la verdad, en la que estamos reflexionando sobre el 24M, ¿cómo siente que está funcionando o no los resortes de esta democracia, ¿no? En estos tiempos, que no, bueno, los vamos a describir como tiempos de crisis, así, si lo tenemos que decir en una forma muy global, ¿no? Pero de crisis, de represión, de protestas, de decretos que coartan leyes que nosotros ya habíamos discutido. Escuchemos qué es lo que ella nos comentaba a esto que le preguntábamos a Luciana. En estos momentos la democracia está mostrándose lo suficientemente frágil a un gobierno que arrasa con derechos, que no respeta el rol del Congreso. Vemos que los frenos y contrapesos no estarían funcionando, no está funcionando el Congreso, a un gobierno que tiene una minoría dentro del Parlamento, ha podido gobernar y cuando no consiguió las leyes lo hizo a través de decretos de necesidad y urgencia. Y no hubo frenos, y tampoco hubo frenos por parte del Poder Judicial, y esto lo vemos también, por ejemplo, en hechos como la represión del 12 de marzo, cuando los jueces en general se resistieron a otorgar un habeas corpus en favor de los manifestantes. Esto ocurrió en contadas ocasiones, y este miércoles, por ejemplo, un juez no aceptó suspender el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, pero sí se comprometió a ir a monitorear lo que pasaba en el Congreso. Así que estamos viendo que ante un poder político desavasallante, ni el Congreso ni el Poder Judicial en su conjunto están marcando límites. Bueno, muy clara, ¿no? El resorte de la democracia está medio como vencido, ¿viste? No, es muy frágil. El funcionamiento de la democracia en este momento, lo dice Luciana Bertoia, una especialista en derechos humanos, ¿no? Y también aprovechamos un poco su rol de comunicadora, ¿no? Porque a mí me interesó preguntarle qué opina ella respecto del rol de los medios en esta construcción del negacionismo, ya sea de los consensos que socialmente parecían alcanzados, como cuando nada, decíamos, ¿no? El nunca más, el son 30.000, ¿no? Pero también de otros consensos que habíamos alcanzado gracias al movimiento de mujeres, como el respeto a las diversidades, como los derechos humanos básicos, ¿no? Como no vulnerar a una jubilada, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que ella nos contestaba. Me parece que tenemos que empezar a pensar si efectivamente este consenso del nunca más era tan fuerte como nosotros creíamos. Creo que hasta un momento sí lo fue.
Que hay algunos antídotos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con la foto de los 6 diputados oficialistas, con los genocidas presos en el penal de Seiza, sí generó algún tipo de reacción, y todos los proyectos que se estaban discutiendo en los chats que compartían los diputados con abogados, un cura, un ex juez de la Cámara de Casación y demás, quedaron en el tintero, no los pudieron llevar a cabo, ¿no? Eso sí funciona como un antídoto, como un freno de la sociedad argentina, no quiere que los asesinos caminen por las calles. Pero por otro lado, me parece que este consenso del nunca más, que tiene que ver con la no violencia de Estado, hay que tratar de trabajarlo en todo momento, y esto hay que hacerlo con educación, sin repetir consignas, volviendo a contar las historias para generar empatía, para que todos y todas sepamos que las personas que fueron afectadas por la violencia en el Estado tenían una historia, tenían una madre, tenían un padre, tenían hermanos, tenían amigos, tenían sueños, querían terminar el colegio, querían tener una familia, querían cambiar el mundo. Bueno, todo eso existía. Entonces me parece que eso hay que volver a contarlo, porque para las víctimas es muy doloroso, pero bueno, ahí está el rol también de los comunicadores, que nos tenemos que haber formado para poder reponer estas historias, ¿no? Y también marcar estas violencias de Estado también cuando ocurren en el presente, y poder denunciarlas, poder aportar desde la investigación. Me parece que hay algunos ejemplos muy saludables desde las organizaciones sociales, organizaciones de comunicadores que, por ejemplo, en los últimos días aportaron a reconstruir qué había pasado con Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la represión del 12 de marzo. Así que hay que recuperar ese deseo colectivo a la hora de actuar, pero también ese compromiso de cara a las generaciones venideras, pero también de cara a los que hace más de 40 años hacen memoria. Bueno, ahí qué clara que es, ¿no? Sí. Qué clara, con qué serenidad habla de estas temáticas, y bueno, del rol que tenemos realmente los comunicadores de volver a explicar, volver a contar. Quizás hemos contado las cosas mal, quizás nos faltó profundizar, ¿no? Así que bueno, desde acá, desde Radio Trinchera, también desde este programa Las Brujas, tenemos la voz de Luciana Bertavia, todo lo que contó en este conversatorio, que me pareció importantísimo traerlo, y bueno, trataremos de seguir haciendo esta militancia por la verdad, por la justicia y por los derechos humanos. Exactamente.